Hola a todos, bienvenidos. En este video aprenderás a cómo calcular la acometida de un edificio comercial. Si necesitas saber qué calibre debe ser la acometida o alimentador eléctrico de una edificación comercial, quédate hasta el final del video y aprende cómo se hace. Para aprender el cálculo de una acometida tenemos como ejemplo un edificio comercial cuya tienda es de 282 metros cuadrados y tiene 9.2 metros de vitrinas. En total tiene instalados 80 tomas dobles y la acometida debe ser monofásica trifilar a 120-240 volt. Con estos datos comenzaremos nuestro cálculo. Ya sabemos que debe ser monofásica de 3 hilos, así que comenzamos a calcular nuestra carga. Vamos a tener cargas no continuas y cargas continuas. Entre las no continuas tenemos los tomas dobles. La información que tenemos es de 80 tomas y la sumimos por 180 VA, que es lo mínimo, o sea que multiplicamos 80 por 180 y nos da 14.400 VA. Esto basado en la norma colombiana NTC 2050. En ese artículo 220-13 nos dice que los primeros 10.000 VA los vamos a demandar al 100%. Los 10.000 al 100% nos da 10.000 VA y el restante al 50%. Tenemos 4.400 y el 50% nos da 2.220 VA. Eso quiere decir que si sumamos 10.000 más los 2.220 nos da 12.220, el total de la potencia de las cargas no continuas. Ahora vamos a calcular las cargas continuas. Esas cargas continuas son el alumbrado general. Como tenemos nuestro cálculo en metros cuadrados, podemos basarnos en la tabla 220-3 donde nos dice que por cada metro cuadrado en un edificio comercial usamos 22 VA sobre metro cuadrado. O sea que los 282 metros cuadrados los multiplicamos por 22 y nos da un total de 6.200 VA. Eso para hacer el aproximado de metros cuadrados. Si tenemos la información de los VA del alumbrado general, pues colocamos ese dato. Ese dato depende de la especificación de la iluminación general, pero en este caso no lo tenemos, solamente tenemos el caso del metro cuadrado, entonces usamos esta tabla. Luego tenemos un dato de 9.2 metros lineales y basados en el artículo 220-12 alumbrado de vitrinas, donde nos dice que el mínimo de la carga debe ser de 650 VA por metro lineal, así que multiplicamos 650 por 9.2 y aproximamos a 6.000. listo, ese es otro dato de la carga de las vitrinas. Y a continuación tenemos un circuito de un anuncio luminoso. Según la norma en la sección 600-5 dice que si tenemos un circuito ramal de un anuncio luminoso, el mínimo tiene que ser de 1200 VA. Procedemos a sumar eso, 6200 más 6000 más 1200, eso nos da un total de 13.400 VA. Quiere decir que la suma de las cargas continuas y no continuas nos da un valor de 12.220 más 13.400 VA y su total es de 25.600 VA. Esta es nuestra carga total. El paso a seguir es el número mínimo de ramales necesarios. ¿Qué quiere decir? Pues para el alumbrado general, el número de ramales que se deben instalar para las cargas conectadas según el artículo 220-4 tenemos, como ya hemos calculado, que son 6.200 VA por el área considerada, multiplicamos por el factor de 1.25 y eso nos da un valor total de 7.750 VA. Eso, conociendo que el voltaje a trabajar es de 240, lo dividimos y así hallamos la corriente de 33 amperios para una instalación trifilar a 120-240 volts. Basado en la norma, se permite que la carga de alumbrado esté conectada a circuitos bifilares o trifilares de 15 o 20 amperios con una capacidad combinada igual a 33 amperios, que es lo que nos dio para circuitos trifilares. En caso que sea bifilar, pues ya pasaría de 33 al doble, es decir, a 66 amperios. Ahora pasemos al tema de las vitrinas. Ya sabemos que las vitrinas tenemos una carga de 6.000 VA, que es lo mínimo que podemos tener, así que multiplicamos por el factor de 1.25 o ya la carga al 125%, es decir, igual a 7.500 VA. Eso lo dividimos por 240 voltios, que es lo que vamos a trabajar en esta edificación, y nos da una corriente de 31 amperios para esta instalación trifilar. Se permite que el alumbrado de la vitrina sea alimentado por circuitos bifilares o trifilares con una capacidad igual a 31 amperios para circuitos trifilares. En caso que trajemos bifilares, lo multiplicamos por 2, o sea, el doble
la intensidad a 62 amperios. Y ahora continuamos con los tomas. Tenemos una carga de tomas de 14.400 y dividimos por el voltaje y nos da una intensidad de 60 amperios para una instalación trifilar a 120-240 volts. La consideración es que se permiten tener tomas que estén conectadas a circuitos bifilares o trifilares con una capacidad igual a 60 amperios o para circuitos bifilares el 120 amperios. Esas serían nuestras consideraciones. Continuamos. Ahora debemos calcular la capacidad del dispositivo de protección contra sobrecorriente de la acometida o alimentador. Para esto tenemos que mirar que las cargas no continuas en este ejemplo nos da 12.220 VA y las cargas continuas del primer cuadro cuando se inició este ejemplo eran de 13.400 VA, multiplicamos por el factor de 1.25 y nos da 16.080 VA. Sumamos esto para la carga total y nos da 28.300 VA. Siendo esta la carga total. Con esta carga total dividimos sobre el voltaje de 240 y nos da una intensidad de 118 amperios. Conociendo esta intensidad nos vamos a encontrar el valor nominal de la protección con el artículo 240-6 de la norma. Como tenemos 118 pero los valores son normalizados, quiere decir que para este caso sería un dispositivo de protección de 125 amperios. ¿Listo? 125 amperios será la protección. Ahora, ¿qué calibre mínimo sería el conductor de esta acometida? Pues haciendo el mismo cálculo anterior de la carga total sobre el voltaje que nos da 118 amperios según el artículo 220-10b, donde nos indica que los conductores del alimentador deben tener una capacidad de corriente suficiente para alimentar las cargas conectadas. O sea, en ningún caso puede ser menor a la suma de las cargas para ese conductor. Entonces, como este conductor tiene que soportar 118 amperios, nos vamos a la tabla 310-16 y en 75 grados buscamos el alimentador ideal para esa intensidad. Aquí está la tabla 310-16 y nosotros tenemos 118, pero 118 nos pasaría a 130. Pero ¿qué pasa con ese 130? Da un calibre 1 que no es comercial. No es comercial y como según la norma no podemos estar por debajo, es decir, no podemos estar en 115, sino siempre por encima, tenemos que escoger el calibre 1.0 porque este aguanta 150 y como dije anteriormente el calibre 1 no es comercial, entonces el calibre de esta acometida tiene que ser un 0 y la protección de 125 amperios. Espero que les haya gustado este video, no olviden dejar su comentario y darle me gusta si fue de gran ayuda para ti, así que nos vemos en un próximo video.